Y amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video. Hoy el video va a ser muy práctico, los inicios para quienes vayan a iniciar apenas con la soldadura, que no tengan ni idea de cómo manejar el electrodo. Bueno, hoy va a ser eso, enfocados en esas personas que no tienen ninguna idea de cómo mover su equipo, cómo conectarlo. Vamos a empezar hoy con una soldadura 6013 de 332 delgada y una soldadura 6013 de 1/8. Vamos a dar un previo uso de la pulidora, la cual la vamos a estar utilizando para cortar nuestro ángulo donde vamos a hacer nuestras pruebas, nuestros ensayos el día de hoy. Entonces, sigamos con el video, vamos a la práctica. Vamos a hacer nuestras probetas en un ángulo, este ángulo es de 1 pulgada por 1/8 HR. Esto para que se nos sea más fácil a la hora de iniciar de soldar, que no lo vayamos a perforar. Entonces necesitamos tramos de 20 centímetros, vamos a pasar a medirlo, a cortarlo. Entonces listo, ya está nuestro ángulo marcado. Pasamos a sujetarlo en nuestra prensa, bien sujeto por seguridad. Nuestras gafas, nuestros tapaoídos. Sería bueno utilizar la mascarilla, pero pues para poder hablar se me dificultaría. Tener en cuenta siempre utilizar la guarda, revisar dónde vamos a lanzar la chispa para no ocasionar ningún accidente o accidentar pues a un amigo o dañar nuestras máquinas. Entonces empezamos. Primero pasamos marcando nuestro material. Con esta guarda podemos cambiarle la trayectoria a la chispa. Esperamos que pare. Tiene un seguro. Listo. Ya ahí está el máximo. Ya la chispa va a caer más hacia el suelo. Entonces continuamos. Empezamos cortando en la parte de arriba para que nuestro material vaya cayendo y se nos va abriendo el corte. No vamos a hacer algo contrario, ya que se nos puede cerrar, reventar el disco y ocasionarnos un accidente. Hicimos nuestro primer corte en la parte de arriba y ya empezamos hacia abajo, muy suave. Quedó nuestro corte. Vamos a hacer los cortes muy cerca a la prensa, lo más cerca que podamos, ya que si lo cogemos muy lejos, nos va a empezar a vibrar y el disco se nos va a empezar a acabar mucho más rápido. Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta. Este es el ángulo que acabamos de cortar, como para darles un inicio en el manejo pues del corte, del trabajo de la pulidora. Previamente nosotros ya teníamos cortado unos ángulos para nuestras probetas. Lo único que cambia, el espesor es el mismo, es de 1/8, sino que este es de ángulo de 1/4. Este es de pulgada. Entonces ya pasamos a hacer nuestras probetas. Como aún no tenemos la práctica para soldarlo, pues algunas personas, de pronto los que tengan ya algo de conocimiento, vamos a proceder a soldarlos de esta manera.
para poder tener 4 caras, o sea, para hacer 4 pruebas. Y si no, los que no puedan, entonces vamos a hacerlo vamos a tener 4 ángulos aparte para nuestras 4 pruebas. Los vamos a utilizar en la prensa. Lo sujetamos, que nos quede bien sujeto. Guardamos nuestra pulidora. No vamos a soldar encima de nuestras herramientas, vamos a cuidar todo el equipo un poco retirado, ya que ellos son turboventilados y la chispa se puede ingresar a la máquina y dañando nuestro equipo. Listo. Damos inicio entonces. Bueno amigos, iniciamos entonces conectando nuestra máquina. La vamos a conectar a un toma 110, como si lo fuéramos a conectar en nuestra casa. Es una máquina bivoltaje, o sea que funciona a 110, 220 voltios. Ella se autorregula a la corriente que lo conectemos. Lo conectamos. Vamos a conectar nuestra masa. La parte negativa, los equipos tienen acá una marca donde dice negativo y un más positivo. Conectamos nuestra masa, damos una vuelta que se asegure. Son conectores rápidos. Conectamos nuestro portaelectrodo al positivo. Damos inicio acá a la máquina. Esperamos que ya encienda. Nos muestra el amperaje. Revisamos que esté en MMA, o sea, revestida, porque tiene una opción que es TIC. Ahí no nos va a trabajar, porque vamos a hacer este proceso de revestida. Entonces ya acá regulamos nuestra máquina. Vamos a empezar con un amperaje de 60 amperios, ya que vamos a soldar nuestra probeta primero. Damos inicio. Nuestra careta. Primero revisar que nuestra careta está encendida. Ahí encendió. Aquí vemos números, que es la oscuridad de nuestro lente, donde ustedes se sientan más cómodos en trabajarla. Yo la trabajo por acá en la mitad entre el 11 y el 12. Listo. Nuestros guantes de carnaza, ya que esto se va a poner muy caliente la pieza, entonces para no quemarnos. Tenemos la máquina en 60 amperios, un electrodo 6013 de 332. Listo, vamos a proceder acá a soldar nuestra probeta. Vamos a iniciar el arco no golpeado, sino pasándolo como un rastrilleo suave. Como es un material grueso, lo podemos dejar un poco más para que se nos adhiera bien la soldadura. Vemos que quedó bien pegado, bien soldado. Así nos queda nuestra probeta. Entonces vamos a tener 4 caras para hacer diferentes ejercicios de soldadura. Los que no puedan hacer esto, entonces van a tener 4 angulitos donde vamos a tener, y los van a agarrar en sus prensas de esta manera y van a hacer lo mismo que vamos a hacer en la probeta. Tenemos nuestra probeta sujeta. Vamos a pasar al siguiente punto. Nuestro primer ejercicio va a ser un rastrilleo. Los que nunca han tenido una experiencia con la soldadura, vamos a hacer un rastrilleo. Podemos bajar un poco más el amperaje. Lo podemos bajar a 50. Listo. Lo que vamos a hacer, el ejercicio es rastrillar nuestra barra. Vamos a hacer rastrilleo, esto se llama rastrilleo, para irnos
¿Esto por qué? Vamos a familiarizarnos con nuestra máquina. Mirar, perderle el miedo pues al arco. Siempre tener la careta abajo, por eso le recomiendo una careta fotosensible. Se nos va a facilitar mucho a la hora de hacer esos ejercicios. Listo, amigos, este sería el primer ejercicio. La idea es que hagan esto un buen rato o las veces hasta que le cojan el ritmo. Hacer el rastrilleo previo, vamos a hacer todo este lado con este ejercicio. ¿Listo? Bueno, pasamos a girar nuestra pieza. Ya tenemos otra cara, ya después del rastrilleo. Entonces pasamos al siguiente ejercicio, que va a ser puntos. Vamos a hacer puntos. Tratar de hacer puntos con el mismo amperaje. Estamos en 50 amperios, ya vamos mirando si vamos subiendo o le bajamos. Vamos a continuar. Un recuerdo es al iniciar vamos a iniciar el arco rastrillando, no golpeando la barra, sino haciendo un rastrilleo para cebar el arco. ¿Listo? Vamos. Cuando hagamos el punto, no vamos a retirar la barra muy suave porque se nos va a hacer un arco, se nos va a estirar el arco y va a quedar mal el punto. Listo. Entonces, cuando que ya vamos a terminar el punto, retiramos la barra muy rápido. Para un lado, no para este lado porque tenemos acá pues este lado del ángulo y nos va a estorbar. Vamos a hacer esto. Listo. Con el tercer ejercicio, que va, este es hacer cordones por medio de puntos. Este es un sistema que se utiliza mucho cuando vamos a soldar materiales delgados, lámina, tubería. Vamos a hacer puntos ligeros y sobrepuestos. Vamos. Esperamos un momento a que se enfríe, retiramos la escoria y vemos cómo nos quedó nuestro cordón a base de puntos. Esto teníamos mal sujeta la pieza. Hay que tener cuidado con eso, nos podemos quemar. Revisamos de nuevo que esté bien sujeta y procedemos. Bueno, les voy a explicar antes de seguir qué pasa con esta máquina al arrancar. Esta máquina tiene un sistema ultra arc que él va a arrancar más alto, nos va a ayudar a cebar el arco para hacer un arranque más suave a comparación de otros equipos, que es muy difícil a veces arrancar, se nos va a pegar mucho. Tiene también un sistema anti-stick, o sea que no se nos va a pegar el electrodo y la máquina se va a suspender, o sea que nos va a ser mucho más fácil la retirada del electrodo en caso tal de que se nos pegue. Podemos bajar un poco más el amperaje, recomiendo de 5 en 5 y graduando hasta que nos sintamos cómodos y veamos que el cordón no nos quede socavado.
Y retiramos, cada vez que terminemos un punto, retiramos muy rápido hacia un lado donde no nos estorbe nada. Porque ya que si lo hacemos muy lento, mira lo que pasa cuando sacamos, terminamos un punto y lo retiramos muy suave. Mira cómo se nos estira el arco y nos va a quedar, o nos va a romper la pieza, o nos va a quedar muy feo la soldadura. Escoriamos. Este quedó mucho mejor. No quedó socavado. Socavado es cuando tenemos demasiado amperaje y nos vamos a comer la pieza y se va a generar alrededor del cordón, se nos va a generar una zanja, eso se llama socavado y eso es por mucho amperaje. Lo vamos a subir a 70 y vamos a ver qué pasa. Y vamos a ver un tipo de socavado, vea. Y aquí vemos que se nos generó un hueco, esto es socavación. O sea que tenemos la máquina en un amperaje demasiado alto. Volvemos y bajamos a... Vamos a trabajarlo en 45 amperios. Bueno amigos, entonces en este tercer ejercicio vamos a hacer cordones seguidos en toda esta parte para ir tomando y cogiendo mucha práctica en este sistema de puntos. Seguimos con el cuarto y último ejercicio que consiste en hacer cordones. Vamos a hacer cordones cortos. Después de la mitad de la probeta hacemos cordones más largos. ¿Listo? Vamos. Y vamos a hacerlo sin oscilar. Una línea recta. Listo. Ahí. Vamos a hacer otro tratando de unir los dos ángulos, todo el centro. Más adelante vamos a estar enfocados más en la oscilación. En este momento le voy a mostrar línea recta, círculos y zigzag. Esos tres avances nomás. Listo, vamos con el primero. Vamos a hacer círculos. Vamos a tener siempre la barra abajo, no vamos a dejar en ningún momento que se nos levante, lo más abajo para evitar que se nos entre oxígeno y se nos hagan poros en la soldadura. Listo. Ya miramos cómo quedó. Listo, en este cordón utilizamos círculos. Y ya vamos a ver cómo nos quedó. Vemos que acá hubo un error, aquí nos faltó material. Esto es muy común que nos pase con este tipo de electrodo, ya que la escoria, lo ideal de soldar esto es soldarlo un poco inclinado para que no nos pase Vamos a proceder a hacer otro. Cuando vayamos a iniciar otro cordón, iniciamos y nos devolvemos al cordón donde terminamos y continuamos. Vemos que vamos con un avance lento en círculos, sacamos y revisamos cómo nos quedó nuestro cordón.
Vamos a hacer otro cordón en zigzag. Siempre asentada la barra. Cuando vayamos a terminar, sacamos nuestra barra rápidamente. Esperamos un momento. Escoriamos y vemos cómo nos queda nuestro cordón. Quedó un pequeño poro. Tenemos muy baja la máquina y vemos que está muy bajito de amperaje. Vamos a subirlo un poco más. Vamos cuadrando de 5 en 5 y vamos viendo cómo nos va quedando. Otra cosa, cuando arranquemos un cordón de soldadura, debemos iniciar, quedarnos un poco en el inicio para seguir avanzando. Y cuando vayamos a terminar nuestro cordón, igualmente vamos a quedarnos un momento ahí para rematar. Se llama inicio y remate de cordón. ¿Listo? Vamos. Aquí nos quedamos, rematamos y sacamos. Esperamos que enfríe un poco para retirar la escoria y mirar cómo quedó nuestro trabajo. Siempre con las gafas puestas, que no nos vaya a caer una escoria de estas calientes en una vista. Vemos que este cordón nos quedó más uniforme, más... Listo, así vamos a hacer entonces, vamos a ir llenando de cordones nuestra probeta para ir cogiendo más práctica. Utilizando estos tres vamos a hacer recto, circular y en zigzag. Listo. Y vamos a llenar todo toda esta cara de nuestra probeta haciendo ese ejercicio. Y vamos mirando en qué amperaje, no sé qué máquina utilicen. En este caso estamos trabajando entre 45 a 60 amperios promedio. Entonces, ahí está, llenamos. Vamos a apagar la máquina. Es muy importante después de un día de trabajo de pronto muy largo que la máquina esté mucho rato encendida, siempre trabajando. Cuando terminemos, quitamos nuestra masa del sitio de trabajo. Esperamos un momento, ya que él es turboventilado, que el ventilador nos lo refrigere un poco, siquiera unos 5 o 10 minutos, y procedemos al apagado de nuestra máquina. ¿Esto porque con qué fin? Para darle más vida útil a nuestra máquina. Hacer un recuento de lo que hemos hecho en el video hoy. Recordemos que hicimos un rastrilleo. Esto con el fin de que de conocer nuestra máquina, de familiarizarnos pues con ella, saber cómo funciona. En una cara hicimos puntos. La idea es que los llenen harto de puntos, ya van cogiendo más práctica. Apenas terminen esta, pasamos al tercero, que sería hacer cordones punto sobre punto. Como se ve acá, punto sobre punto.
Y por último, pasamos a hacer cordones con diferente oscilación. Una fueron círculos, y vamos a hacer en zigzag, y la otra fue recto, sin mover para ningún lado, solo dejamos que asentada la barra siempre, no dejemos que nos levante, siempre asentada la barra. Vimos un proceso de revestida o esmalte. Trabajamos con un electrodo 6013 de 332 en un ángulo de 1/8. Hicimos cuatro ejercicios prácticos. Espero les haya gustado. Esperamos que practiquen mucho. Los próximos videos van a ir enfocados en tuberías delgadas. Tubería calibre 20 en adelante con electrodo 6013 de 332. Entonces espero estén atentos, se suscriban a nuestro canal y dejen sus comentarios. Vamos a estar respondiendo dudas sobre el tema. Muchas gracias. Hasta la próxima.